Oh Señor Jesús, amén, aleluya. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta reunión de transmisión virtual de la iglesia en Tacna. El día de hoy, domingo 31 de enero del año 2021. Donde disfrutaremos de la presencia de nuestro glorioso gran Señor en todos nuestros hogares con nuestras familias. A continuación, les detallaré la programación de nuestra reunión. Primeramente, la clase de nuestros niños del Ministerio Bíblico Infantil se transmitirá a partir de las 4 de la tarde. A cargo de nuestra hermana Zulamita Anaya. Y a las 4:30 tendremos nuestra divertida reunión de niños por Zoom. Para dar inicio a nuestra reunión, vamos a empezar con el Ministerio de Alabanzas. Gracias al Señor, porque por medio de este ministerio nosotros podemos en nuestros hogares cantar himnos espirituales, alabar a nuestro glorioso Señor y podemos ejercitar nuestro espíritu y preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Después tendremos la cena del Señor a cargo de la familia Calderón Condori. Gracias al Señor porque las familias abren sus hogares para poder compartir junto con nosotros la venida de nuestro Señor. Después tendremos la palabra ministerial a cargo de nuestro hermano Luis Amaya, donde el Señor hablará a su pueblo, a sus siervos. Gracias al Señor porque el día de hoy tenemos una palabra especial. Y después daremos algunos anuncios. Amén, hermanos. Entonces, acompáñenme a orar en este momento. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor Jesús, por esta reunión. Señor Jesús, gracias Señor Jesús, porque podemos, Señor, en esta hora loarte, cantarte, disfrutarte, compartir con nuestras familias tu Santa Cena. Gracias, Señor, porque hacemos memoria de ti. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Tú tienes palabra para tu pueblo escogido. Gracias, Señor Jesús. Bendice cada familia, cada hogar. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Entonces damos pase a las alabanzas. Amén. Su poder siempre nos guarda.
siervos que andarán a su tiempo, a los siervos que andarán. Oh Señor Jesús, amén. Jesús es el Señor, amén. Gracias al Señor, mis hermanos. Gracias por esta mesa, por el primer día de semana. Nosotros siempre recordamos cada fin de semana. Hasta que Él venga, nosotros participaremos esta mesa. Gracias al Señor, mis hermanos. Vamos a agradecer al Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Señor, te agradecemos, Señor Jesús, en esta mañana. Señor Jesús, tú eres grande, Señor. Señor Jesús, tú eres la luz de vida, Señor. Señor, tú eres la esperanza. Señor Jesús, Señor, perdónanos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta mesa, Señor. Señor, bendice, Señor Jesús, esta mesa. Señor, este pan, Señor Jesús, y esta copa, Señor. Señor Jesús, nosotros, Señor Jesús, te confiamos en ti, Señor Jesús. Señor, bendice, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros somos uno, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.
Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, amén. Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús, Jesús es el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder tener una palabra más, pero no es en realidad una palabra cualquiera, sino es una palabra donde Dios viene a avisarnos en su inmenso amor acerca de su venida. Y vamos en esta hora a hacer primero una oración con respecto a esta palabra de hoy. Señor Jesús, te agradecemos, te bendecimos, Padre amado. Nosotros nos presentamos delante de ti, pues necesitamos urgentemente tu palabra que nos encoraje, que nos lave, que nos acerque a ti, que nos haga, Señor Jesús, personas aptas en tus manos para servir a todos los santos y a las personas. Gracias por esta tu palabra. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver un tema crucial e importante que se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Ya hemos visto la palabra en Primera de Tesalonicenses y a pesar de todo siguen habiendo algunos versículos que se relacionan mucho con Segunda de Tesalonicenses. Este libro, por un lado, Pablo corrige algunas cosas, encoraja y también consuela a ellos. Y nosotros hoy vamos a poder ver un versículo o dos versículos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. En estos versículos habla acerca del misterio de la iniquidad. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ciertamente entonces hoy nosotros vamos a tratar acerca de la parucía del Señor y las características del anticristo, también conocido en la Biblia como la bestia. Entonces vamos a empezar. Antes de empezar a llegar a estos puntos interesantes que van a actuar en nuestras vidas, nosotros tenemos que ver cuál es nuestra línea teológica que Dios nos ha dado. ¿Por qué hablamos de la línea teológica? ¿Por qué? Porque en nuestro medio o en el medio cristiano, nosotros vemos que hay enseñanzas como acerca de la venida del Señor que hablan acerca de un arrebatamiento solamente antes de la gran tribulación. O sea,
un pretribulación y hay otros que hablan de la postribulación. Sí, un día viajando a la ciudad de Arequipa, llegando a la ciudad de Arequipa, encontré un doctor en teología y él habló conmigo diciéndonos que deberíamos preparar a los cristianos acerca de los sufrimientos y que aprendan a soportar todo sufrimiento físico porque tendríamos la iglesia que pasar toda la gran tribulación. Bien, aún más también hay personas que ni siquiera creen en el milenio. La Biblia claramente en el capítulo 11 de Apocalipsis habla que reinaremos 1000 años con el Señor. También en el capítulo 20 de Apocalipsis seremos sacerdotes por 1000 años. Entonces, sacerdotes y reyes. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros, del cual nosotros estamos muy seguros? Es acerca de que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación y otro arrebatamiento después de la gran tribulación. Y lo vamos a sustentar bíblicamente. Estamos seguros de esto porque hay una base bíblica muy fuerte. Esta es la línea que Dios nos ha concedido a nosotros. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ligeramente, después vamos a tocar los versículos. En Apocalipsis 12 nos habla acerca del hijo varón. El versículo 5 claramente habla que la mujer que representa a toda la iglesia, todos los creyentes en todos los tiempos, esta da a luz un hijo varón, la cual dice regirá con vara de hierro. Este hijo varón son los cristianos vencedores. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 claramente dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio, y han negado su vida, dice, vida del alma hasta la muerte. Son los vencedores. Ciertamente ellos han partido o duermen ya, pero estos son vencedores. Y los vencedores que están vivos están en el capítulo 14 del 1 al 4, habla acerca de las primicias, de los vencedores vivos, de aquellos que siguen de cerca al Cordero de Dios. Lo leeremos en su momento, pero eso es lo que nos muestra allí de que habrá un arrebatamiento también antes de la gran tribulación. Estos son vencedores. El Señor habló en Apocalipsis 3:10 diciendo claramente que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Guardar aquí también es un sinónimo de salvar. Nos va a sacar de el momento de la prueba a los vencedores. Los vencedores son aquellos que han madurado, que crecieron en el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y por otro lado, hablaremos acerca de algo precioso que es la parausía. La palabra parausía está traducido en varios versículos, por ejemplo en 2 Tesalonicenses acerca de su venida. Se traduce como su venida, mas la palabra en griego significa presencia. Quiere decir que los vencedores van a tener la presencia del Señor maravillosamente. Presencia física, allí por 3 años y medio maravilloso, desde el primer arrebatamiento, que es antes de la gran tribulación, hasta el final arrebatamiento, que es después de la gran tribulación, la cual dura 3 años y medio, conforme lo vamos a ver en la profecía de Daniel. Entonces, todo ese tiempo, los vencedores disfrutarán grandemente de esta presencia del Señor. Porque la Biblia menciona que los vencedores, según Apocalipsis 12, serán arrebatados al trono de Dios, allí donde mora nuestro Dios. Esa es la única oportunidad en que tendremos los vencedores de disfrutar donde mora Dios. Mientras que al final de la gran tribulación serán arrebatados a los aires donde se instalará el trono, el trono donde se juzgará, donde Jesucristo juzgará a todos los creyentes, según 2 Corintios 5:10. Pablo dijo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este será en los aires. Allí establecerá su trono de juicio.
Entonces, todo este tiempo, desde que son arrebatados los vencedores y el Señor viene hacia la tierra, 3 años y medio disfrutaremos de su presencia. Este es parousia. Aleluya por eso. Vamos a comenzar con el primer evento entonces de la parousia, que es el arrebatamiento de los vencedores. El arrebatamiento de los vencedores. Yo quiero leer antes estos versículos, como mencionamos, en 2 Tesalonicenses, para centrarnos aquí. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ese punto lo tomaremos al final. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y 1 al 3, ahí mismo menciona, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra venida es parousia, con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por eso habla, toda esta venida va a durar 3 años y medio. Ahora, ¿por qué hablamos de 3 años y medio? Vamos a verlo después con Daniel 9. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni con carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. De esto, nosotros terminaremos este mensaje hablando de estas características de este hombre. Más, nosotros vamos a ver en Apocalipsis, dice, no olvidemos, el primer evento de toda esta parousia es el arrebatamiento del hijo varón. Para eso, hermano, quisiera que veamos Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjese, aquí no habla que serán arrebatados a los aires como vamos a leer en Tesalonicense, sino que ellos son arrebatados al trono de Dios. Por eso hablamos de los que han vencido, de los vencedores, de los que crecen, de los que siguen de cerca al Cordero. En el 11 dice, y ellos le han vencido, por eso llamamos vencedores. Estos son personas que guerrean contra toda obra del maligno, contra el maligno que lleva a la perdición de las personas. Nosotros tenemos que batallar aquí en este tiempo, porque un día vendremos con nuestro Señor y también en la batalla de Armagedón enfrentaremos a este ser maligno y toda hueste de maldad, y lo destruiremos todo aquel que se opone y que encerrará al pueblo de Israel en aquel tiempo. Oh Señor Jesús, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno sería detallar este versículo, más no va a alcanzar el tiempo hoy. Nosotros hoy queremos ver una aplicación, pero más que una aplicación queremos ver nuestra línea teológica para estar seguros de lo que va a acontecer, y eso puede influenciar en nuestra búsqueda para el Señor. Amén. Entonces, en Apocalipsis 14, 15, del 1 al 5, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mire las características de estos vencedores vivos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Ahí está. Como primicias para Dios. Estos son los vencedores. Vamos a englobar a todos, sean que ya hayan partido o sean que estén vivos. Estas son las características de los vencedores, son primicias. Las primicias. ¿Quién disfruta de las primicias? De los primeros frutos de la siembra. Estos son las primicias. Y luego viene la cosecha. Las primicias disfruta el dueño, el amo. Entonces, la cosecha se lleva ya a la venta, es para la venta, para el negocio. Pero las primicias son llevados para el disfrute del amo o del dueño. Así también habrá una primicia, es un grupo. No es un grupo mayoritario, es un grupo minoritario. Un grupo, como la Biblia mismo habla, remanente, una cantidad no tan grande que serán arrebatados al trono de Dios. Estos son los vencedores o llamados primicias. Gracias al Señor. Entonces, vemos todo esto aquí. Luego también Mateo 24, vamos a ver acá. Mateo 24, tenemos allí. Dice, en el 40, sí. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, 41. Dos mujeres estarán en el molino, la una será tomado y la otra será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mire, estos versículos en Mateo 24 del 40 al 42 dice, entonces estarán dos en el campo. Estos serán tomados y el otro será dejado. Algunos han interpretado que esto es un cristiano y el otro es no cristiano. No es así. Miremos, leamos con cuidado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad. Velad es un sinónimo de vigilad. La gente que no tiene a Cristo no vela, no vigila acerca de la venida del Señor. Son los cristianos aquellos que velan y aquellos que vigilan. Y aquellos que el Señor también les dio esta ordenanza de velar y de vigilar. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ahí está. Una vez más, es nuestro Señor. De todos nosotros los que hemos creído en Él. Entonces, aquí habla de un grupo de creyentes. Unos son tomados, otros son dejados. Lo mismo que se ve en Apocalipsis 12. La mujer, que representa a todos los creyentes de todos los tiempos, ella da a luz un hijo. El hijo varón es la parte fuerte de la mujer. Pero la Biblia menciona en ese capítulo que la mujer se queda en la tierra y el hijo varón es arrebatado al trono de Dios. Entonces claramente vemos que hay un grupo de personas que son arrebatados y un grupo de personas que se quedan aquí en la tierra. Volvemos a verlo eso en el capítulo 5 al 9. Voy a leerlo, el capítulo 12. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó, ahí está, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la característica de estos vencedores es que son guerreros, guerrean, luchan. Este es el tiempo en que nosotros luchamos, un tiempo de oscuridad, y cada vez será más oscuro porque pronto está el amanecer, el aclarar del día. Esto es la venida de nuestro Señor. Oh Señor Jesús. Luego nosotros tenemos allí, este es Apocalipsis 12, habla acerca de guerrear, de luchar a favor del lado de nuestro Señor.
Hoy lo podemos hacer y en aquel tiempo también lo haremos. Lo vamos a ver posteriormente. Luego, en el capítulo 14, del 1 al 5, hemos visto las primicias. Las primicias es para el disfrute del amo. Son los primeros frutos, son los frutos más ricos, son los frutos que maduraron primeros. Estos frutos son deliciosos. Por eso un cristiano está hablando en este tiempo de que nosotros debemos luchar del lado del Señor, y también habla del disfrute que debemos tener, tanto nosotros del Señor, de la presencia del Señor, disfrutar de Él, y Él disfruta de nosotros. Según Cantar, de los Cantares, habla que el Señor viene a su huerto para comer, para disfrutar de frutos añejos y de frutos nuevos. Él también disfruta de nuestra presencia. Él hizo al hombre para tenerlo en su presencia. Disfruta de la presencia suya y la presencia mía, de la presencia nuestra. Por un lado, somos para el disfrute del Señor. Por otro lado, nosotros disfrutamos del Señor. Oh, Señor Jesús, aleluya por eso. Gracias al Señor. Este es el primer evento. Entonces aquí comienza la parousia con el primer evento, con el arrebatamiento de los vencedores al trono de Dios. Y ahí estarán con el Señor. Esto hemos visto antes que dura 3 años y medio. Por eso, ¿qué va a pasar durante esos 3 años y medio que estamos en la presencia del Señor? Ahí viene el segundo evento. Mientras nosotros estamos disfrutando de la presencia del Señor, tanto que somos llevados al trono del Señor, de Dios, y luego venimos hacia la tierra, seguiremos en la presencia del Señor. ¿Sí? Esto en Apocalipsis, mire, quiero que veamos esto, para quizás poder tener un poquito más claro este asunto. En Apocalipsis 10:1 habla de que el Señor viene envuelto en una nube, es decir, envuelto, no se ve, está oculto. Pero en Apocalipsis 14:14 habla de que Él viene sobre la nube. Entonces, la parte no visible y la parte visible de nuestro Señor. Nosotros vamos a disfrutar todos esos 3 años y medio de la presencia del Señor. Más con respecto aquí a la forma visible, será después de la gran tribulación, donde Él ya aparece sobre las nubes, según Apocalipsis 14:14 y también Mateo 24. Muy bien. Entonces, el segundo evento es la gran tribulación. La gran tribulación es mostrada en la Biblia con respecto a menciona así, 3 años y medio. Mire, aquí vamos a ver. Quisiera que nosotros veamos este asunto de la gran tribulación. ¿Dónde está enmarcado la gran tribulación? Vamos a leer Daniel. Vamos a ver aquí. Daniel 9. Aquí. Daniel 9. Mire lo que dice acá Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es precioso, ¿verdad? 70 semanas están. Dice, con esto acabará con la iniquidad, con el pecado, y va a expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Sí, ciertamente ya no habrá profetas en aquel tiempo, porque la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes de Dios durante 1000 años, y luego vendrá la eternidad. Entonces no habrá más profecías allí. Sabe pues y entiende que escuche bien esto, por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Qué dice? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, 7 semanas. Estos son semanas de años. Entonces son 7, habla del tiempo de los
años que transcurrieron acerca de la edificación, del templo. Nosotros vemos en el alimento diario que generalmente usamos día a día para disfrutar, ahí vemos una división de todo esto. Y esta división de los tiempos es interesante. ¿Por qué? Son 49 años, la primera semana son 7 y se considera 7 por 7, 49 años que tenemos desde que se dio la orden de restaurar la ciudad y el templo en Jerusalén, después de haber estado 70 años en cautiverio en Babilonia, se edificó el templo y los muros. Desde ese momento hasta que murió nuestro Señor son 62 semanas más, multiplicado por 7, porque son semanas de 7 años, ¿sí? Son 7 por 2, 14, 434 años. Imagínense esa cantidad que pasó exactamente desde la reedificación del templo en los muros hasta la muerte del Mesías. Y esto, la historia misma corrobora estos hechos. Y se efectuaron. Más allí, el cronómetro del Señor paró, porque acá está separado, son 70 semanas. Son 7 semanas primeras, luego 62 son 69 semanas, entonces faltaría una semana. Pero allí el Señor paró el cronómetro. ¿Por qué? Porque después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él engendra su iglesia. El tiempo también para los gentiles se da, y Él entra a todos nosotros que pertenecemos a su iglesia, incluidos los santos judíos que han creído en Jesucristo, que conforman la iglesia. Entonces, esto un día se va a activar. Han pasado 2000 años aproximadamente y se va a activar en cualquier momento la última semana, la cual completará las 70 semanas de Daniel. Cuando se active esta semana, lo cual acontecerá realmente, ya se habrá construido, se hará un pacto entre Israel y la muerte, como dice Daniel. Entonces, en ese tiempo comenzará con el acuerdo de la edificación del templo de Salomón. Y será reedificado nuevamente el templo. Comenzará la última semana. Esa durará 3 años y medio. ¿Por qué? Porque acá dice claramente, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será de inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Esto sucedió. Tito destruyó, años 70 aproximadamente después de Cristo, él destruyó nuevamente el templo y la ciudad de Jerusalén. Y por otra semana, aquí empieza la otra semana, confirmará el pacto con muchos. Por eso que hoy en día el templo está destruido. En Mateo, cuando el Señor iba camino a la cruz, ya les había dicho a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra cerca de esas edificaciones. Y así fue. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. ¿Cuánto es? Si son 7 años, a la mitad serían 3 años y medio. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Nosotros sabemos que a los 3 años y medio, o sea, al inicio de la semana, aparecerá un líder político muy carismático, con mucho poder. Y este convencerá las naciones, generalmente estas naciones europeas. Un grupo de ellas se unirán y recibirán a él, y él se entronará allí. Y por 3 años y medio, al final de estos 3 años y medio pondrá la paz entre el pueblo de Israel y el mundo árabe. Entonces, habrá 3 años y medio de supuesta paz. Por eso el Señor dijo, cuando oigan decir paz, paz, es porque viene destrucción repentina. Según Apocalipsis es herido de muerte, y en la Biblia, cuando alguien es herido de muerte es porque muere. Y luego es levantado, el falso profeta aparece y es levantado
este hombre, el anticristo, recién en este momento aparece y se manifiesta. Por eso Pablo dice, habla de la manifestación del hombre de iniquidad. Este primer líder es como alguien, como solamente una pantalla, y está oculto hasta que se manifiesta después de estos 3 años y medio, se manifiesta este hombre de pecado, de iniquidad. Muy bien, acá dice claramente hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está en Daniel capítulo 9. Entonces ahí nosotros vemos esto que está aconteciendo. Hay varios versículos que nos permiten ver que hablan de los 3 años y medio. Ok, amén. Por ejemplo, aquí habla acerca de... Sí, acá está. Inicio de la parousia. Sí. El segundo evento. Leamos este versículo. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad durante 42 meses. 3 años y medio es equivalente a 42 meses. Entonces la Biblia tiene varias formas de explicar este periodo de 3 años y medio. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es Apocalipsis 13:5. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo se refiere a un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año. Esos son los 3 años y medio, que es equivalente a los 42 meses. Esto está en Apocalipsis 12:14. Ahora, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Otra manera de describir el segundo periodo, que es en realidad 3 años y medio de la gran tribulación desde que se manifieste este hombre de iniquidad. Aparece como un líder político supuestamente que coloca la paz en Israel. Luego, a los 3 años y medio, rompe el pacto. Él es primero herido de muerte. El falso profeta hace que él se levante, y cuando se levanta, ahí viene su manifestación como el hombre de iniquidad y rompe el pacto con Israel. Oh Señor Jesús. Y dice, ese es otro versículo, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, medio tiempo y medio tiempo. Yo quiero que grabe estas palabras. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es una de las características que vamos a ver posteriormente de este hombre de iniquidad. En el tercer evento, esto es el segundo evento que hemos visto, la gran tribulación. Y esto va a durar 3 años y medio. Una vez que termine estos 3 años y medio, el tercer evento es que Cristo desciende a los aires. Hemos visto en Apocalipsis 10:1 que Él viene envuelto, o sea, viene cubierto. Eso es la parousia en la forma no visible. Más después 14:14 habla de que Él viene sobre las nubes, y Mateo 24:30 también habla de que Él viene sobre las nubes, es decir, de una manera visible. Este es el tercer evento que comienza a descender a los aires. El cuarto evento, al final de la gran tribulación, ¿quién va a ser arrebatado? Arrebatado la mayoría de los creyentes, conforme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, vamos a verlo. Capítulo 4, sí, del 15 al 17. ¿Ya? Del 15 al 17. Dice,
Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Este es el... Sí, Cristo desciende en los aires. ¿Sí? Sí. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Perdón, aquí estamos... ya vimos, ¿no? El Mateo 24:30 es el tercer evento. El cuarto evento es Cristo descendiendo en los aires. Cristo desciende en los aires. Ese es el tercer evento. El cuarto evento es el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes al final de la gran tribulación. Entonces, primer evento, tenemos que es el arrebatamiento de los vencedores. Segundo evento, la gran tribulación que dura 3 años y medio. Tercer evento, Cristo desciende en los aires. Apocalipsis 10:1, Apocalipsis 14:14 y Mateo 24:30. Y el cuarto evento, al final de la gran tribulación, es el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, del cual Pablo habló en Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se da cuenta que los vencedores son arrebatados al trono de Dios, mientras que aquí la cosecha, que es al final de la gran tribulación, son arrebatados a los aires. A los aires. El quinto evento es el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que en el tribunal de Cristo en los aires, ahí el Señor ya habrá descendido también con los vencedores, como también lo dice el libro de Judas, vienen en los aires y con todos los que han salido de la gran tribulación, todos los que también han dormido, todos los cristianos, y ahí todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ciertamente, algunos para recibir su premio y otros para sufrir pérdida. Los que sufran pérdida, conforme a Corintios 3, conforme sufran la pérdida, irán a las tinieblas de afuera. Aquellos que no hayan madurado, aquellos que no hayan crecido, y esa será la corrección de Dios. Por 1000 años, a las tinieblas de afuera. Mientras que los cristianos que hayan madurado, estos que son llamados también vencedores, los que hayan vencido aún durante la gran tribulación, ellos serán arrebatados al trono de Dios, pero también reinarán 1000 años con el Señor en esta tierra. Eso es el quinto evento. De allí, hermanos, que necesitamos estar preparados. Nosotros estamos viviendo un tiempo que es el tiempo final. Nosotros nos ha tocado vivir este tiempo. Somos aquellos obreros de la 11ª hora que han sido llamados por el Señor. Ciertamente, son tiempos no fáciles, son tiempos difíciles. Pero si no fueran difíciles, ¿cómo es que seríamos vencedores? Somos llamados por Dios a ser vencedores y Dios nos ha equipado con todas las herramientas posibles para ser estos vencedores. Efesios 6, tenemos allí el yelmo de la salvación. Es decir, nuestro pensamiento debe estar centrado en la salvación. Y la salvación no estamos hablando solo de haber recibido al principio al Señor, sino esa salvación diaria que habla la Biblia acerca del Evangelio del Reino. Mateo 24, del 12 al 14, habla de este Evangelio del Reino, es decir, que el Señor realmente llegue a ser el Señor de nuestra vida, gobierne nuestra vida. ¿Cuál es nuestro vivir hoy?
¿Nosotros mismos decidimos lo que tenemos que hacer todo el tiempo? ¿O dependemos de nuestro Señor? ¿O estamos continuamente activando nuestro espíritu? Oh, Señor Jesús, hemos sido llamados para recibir un premio en este tribunal de Cristo. Señor Jesús, los vencedores entrarán en la gloria del Señor, mas los que no maduraron irán a las tinieblas de afuera por 1000 años. Señor Jesús, el sexto evento son las bodas. Inmediatamente después de este juicio, en los aires, se realizarán las bodas del Cordero. Aleluya. Vamos a ver Apocalipsis 7. Vamos a leer acá. Gocémonos, 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es. ¿Por qué la esposa está preparada? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Precioso. Se nos ha dado de vestir una vestidura de lino fino, que son las obras justas. ¿Obras justas por qué? Juan, en verdad nosotros en Romanos hemos sido justificados por el Señor. Él lo hizo todo en la cruz. Hasta ese momento hemos sido justificados por el Señor. O sea, declarados justos, pero nosotros no practicábamos justicia, sino que hemos sido declarados justos o hechos justos en Jesucristo. Mas el evangelista Juan en su carta escribió que justos son los que practican justicia. Pero no es que nosotros aprendamos algunos porciones de la Escritura y tratamos de implementarlo como justicia. No, sino que Cristo mismo, como la palabra viva que es el Espíritu, según Juan 6:63, entra en nosotros y comienza a actuar y a vivir en nosotros. Entonces viviremos una vida justa. Nuestra justicia es Cristo mismo, actuando ahora y viviendo a través de nosotros. Aleluya por eso. Entonces, estas son las vestiduras. Hay que prepararnos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de vivir en el Espíritu. Es tiempo de orar. Es tiempo de velar. De seguir la palabra. De seguir al Cordero de cerca. Amén. Entonces, los vencedores son las novias del Cordero. Qué precioso, ¿no? Ajá. Una vez un hermano, esta novia es la esposa del Cordero. Un hermano habló para otro hermano diciéndole, sí, mira que ella defiende a su esposo. Interesante. Este hermano respondió así, ¿y por qué no tendría que defenderlo? ¿Sabe? La novia se convierte en la guerrera. La novia es la guerrera aquí. Es la novia con quien cuenta Dios, con nosotros cuenta para derrotar al maligno hoy en este tiempo y ser vencedores. Y el séptimo evento es la aparición de Cristo con su novia, la aparición de Cristo con su novia aquí en la tierra. Voy a leer estos versículos. Oh Señor Jesús, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco, estos son los vencedores. Y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos
a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de los fuertes, carne de caballo y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, del 11 al 21. ¿Cuándo acontece esto? Cuando el Señor viene con los santos vencedores ya, que están vestidos de lino fino, la guerrera. Ellos vienen al final cuando ya haya pasado la gran tribulación, pasó el juicio en los aires, luego el Señor desciende a la tierra. Esto es interesante ver. Fue las bodas del Cordero después de esto, del juicio en los aires, y luego viene a la tierra. Y aquí el anticristo, la bestia, habrá reunido a las naciones y habrá rodeado al pueblo de Israel en Armagedón. Alrededor de Israel él lo tendrá allí cercado con muchas naciones, millones y millones de personas estarán allí contra el pueblo de Israel. Entonces ellos clamarán y ahí pedirán al Señor. Habrá muchos muertos realmente judíos, pero ellos clamarán, ¿dónde está? ¿Dónde está el Mesías que nos prometieron nuestros padres? Y allí aparecerá Jesucristo con los vencedores. Y el Señor, solamente con el soplo, es como mostrar, a pesar que hemos luchado acá en este tiempo, hemos vencido, somos guerreros, entonces Dios vendrá con nosotros y nos mostrará cómo con el soplo de su boca destruirá a todo esto, al falso profeta y al anticristo y a todos estos ejércitos en Armagedón. Por eso, nosotros debemos aprender a guerrear del lado de nuestro Señor. Es normal que una novia defienda a su esposo o su esposa defienda a su esposo. Aleluya por eso. Ellos, el falso profeta y la bestia, serán destruidos. Serán lanzados al lago de fuego, vivos. Ellos inaugurarán el lago de fuego. Oh Señor Jesús, fue preparado para ellos, para Satanás. Entonces, ¿y nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Nosotros reinaremos durante 1000 años. Mas el reino mesiánico allá en Israel serán todos los sobrevivientes del pueblo de Israel. Luego el Señor va a reunir de toda la tierra a los judíos que sobrevivieron. Y estarán allí por 1000 años en Israel reinando con el Señor. Administrando toda la parte física visible allí del reinado de nuestro Señor. Ahora veamos este hombre de iniquidad. Oh Señor Jesús, antes de eso, quiero ver algo más. En Mateo 25, ¿qué acontecerá después de esto? Después de esto, hermanos, que habrán muerto todos estos ejércitos, habrán sido destruidos aquí. Habrá mucha gente todavía aquí en la tierra. La gran tribulación, los cristianos que se quedaron, serán ayudados allí. Y serán ayudados por algunas personas que aún no habían creído en Jesucristo, no recibieron. Vamos a leer Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y las ovejas pasarán al reino milenial también, pero habitarán la tierra, no como nosotros, brillaremos nosotros, que será distinto. Pero los cabritos son los que se opusieron a los cristianos durante la gran tribulación, se opusieron a Dios durante la gran tribulación. Ellos son lanzados también. Ellos son apartados de Dios definitivamente. Mientras que aquellos que ayudaron, por eso dice la Biblia allí, más adelante de Mateo 25, del 34 para adelante, habla acerca de aquellos que el Señor dice, cuando me vistes enfermo, me visitaste, cuando estuve en la cárcel también, cuando me viste desnudo, me vestiste, viste de hambre, me diste de comer. Y ellos dijeron, pero ¿cuándo te hemos visto así? Y el Señor le dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, o sea, alguien que no maduró, que no creció y se quedó en la gran tribulación. A ellos lo ayudaron, ellos pasarán a conformar las naciones en el tiempo del milenio. Oh Señor Jesús, ahora veamos a las características de este hombre, el anticristo o la bestia. Está en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Pablo estaba preocupado, ¿sabe? Los tesalonicenses también estaban aprendiendo acerca de la venida del Señor. Y entre ellos había dificultades pensando que todos estarían vivos, por ejemplo, y entonces algunos cristianos ya partían por las tribulaciones que pasaban. Ya partían con el Señor y Pablo les dice, y ellos no sabían con respecto a esto, y Pablo les dice que ellos a la verdad no están muertos sino duermen, y que un día se levantarán. Por otro lado, acá también habla de qué, también dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, o sea, no nos movamos de nuestra manera de pensar. Sabemos que el Señor viene. Y acá dice, ni por espíritu, habla de espíritus malignos que están tratando de quitar de en medio estas profecías que van a darse cumplimiento en este tiempo. Están haciendo de que los cristianos de hoy no consideren como debe ser la venida del Señor. Aún muchos cristianos pierden de vista la venida del Señor. El Señor estará cerca, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, ciertamente está cerca, pero por ese hecho algunos estaban hasta dejando de trabajar. No, 2 estarán en un molino, 2 estarán en una cama. Tener una vida normal, tener una vida diaria. Solo que en esos que realizamos debemos aprender a depender del Señor. No vamos a dejar nuestras cosas y listo y ya, entonces nos desesperamos. Aquí los de Tesalónica, varios habían dejado hasta de trabajar. Nosotros tenemos que llevar una vida normal. Esa vida normal es aprender a depender diariamente, continuamente del Señor. En todo lo que hagamos. Sea que usted esté en su trabajo, en su vivir de hogar o en su estudio, necesitamos tener un vivir normal de iglesia. Amén. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es, la apostasía es el dejar, comenzar a dejar a Dios, dejar la palabra de Dios. Rebelarse contra las escrituras y abandonarlas. No podemos nosotros ser de aquellos. Aunque, como decía Pablo a Timoteo, pero tú
diciéndole, mira, otros pueden o otros lo hacen, pero tú no. Nosotros debemos ser aquellos que permanecen buscando a Dios. Haya lo que haya pandemia o no haya pandemia, nosotros seguimos buscando al Señor y creyendo en sus promesas. Dice después, y se manifiesta el hombre de pecado, aquel hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Porque será destruido. En la batalla de Armagedón será destruido, como lo hemos visto antes, y será lanzado al lago de fuego. Pero también es llamado el hombre de pecado. Aquí la mejor traducción es hombre de iniquidad. ¿Por qué habla del hombre de iniquidad? Iniquidad significa aquel que no gusta nada de la ley, aquel que quebranta la ley. Entonces, este no gustará la ley de Dios. Por eso hoy, si usted se da cuenta, gobiernos que están quitando las leyes de Dios, sabe, los gobiernos, la gran mayoría de gobiernos, empezaron su constitución basado en la ley moral de Dios. Pero con el tiempo ha sufrido tantos cambios, como estas leyes que favorecen a la igualdad de género. Nosotros, hermano, no somos homofóbicos. Somos personas que creemos que las personas que tienen estas anomalías como el homosexualismo y tantas diferencias que ellos le llaman, son patologías que pueden ser tratados. Cuando se trata de hablar de estos temas, ellos nos dicen, no metan la Biblia. Es decir, la sociedad está sacando la Biblia de todo lugar. No gustan más de las leyes. Por eso este hombre de iniquidad es que no gusta que haya leyes sobre él. No gusta estar sujeto a las leyes de Dios. Las personas de hoy también nos gusta estar sujetos a las leyes de Dios. Señor Jesús, Norteamérica hace años que sacó la palabra de Dios de las escuelas. Se oraba cuando se empezaba una clase. Hoy no hay eso. Todo el mundo está quitando las leyes de Dios, la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser esos. Tenemos que ahondar mucho más en la palabra del Señor. Luego dice, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, ni siquiera las religiones lo aceptará este hombre. Destruirá todo eso. Y acá una pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Según de Tesalonicenses 2, del 1 al 10. Mire, ¿qué es lo que lo detiene? Lo que lo detiene en realidad, hermano, es la ley moral de Dios. Poco a poco, esto se va sacándose. Los gobiernos comienzan a sacar, la gente comienza a no querer saber de la palabra. Y cuando ya se haya sacado en gran cantidad, no la Biblia físicamente, sino que no lo aceptan la palabra de Dios. Las instituciones colocarán sus reglamentos, las constituciones, reglamento, igualdad de género. Hablarán en los colegios acerca de esto. No considerarán la palabra de Dios. Mas Dios dijo que su palabra nunca dejaría de ser. Este hombre de iniquidad hará todo eso. Cuando ya se vea que es un caos, y cada vez vemos un caos en la tierra. Vuelvo a repetir, hermano,
No tenemos nada contra los que padecen estas patologías de homosexualidad y diferentes tipos que se leen hoy. Pensamos que Dios los ama, pero que Dios también los puede ayudar con esto que ellos padecen y puede sanarlos. Gracias al Señor. Este hombre no le gusta que hayan leyes, sobre todo las leyes de Dios sobre él. Nosotros debemos amar la ley, que es la palabra de Dios. No estoy hablando de leyes escritas en piedra, estamos hablando de la palabra de Dios, la cual es espíritu y vida. Gracias al Señor. Este hombre, como lo habíamos leído en Daniel también, que habla acerca de que Él quita los sacrificios continuos. Es decir, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de levantar altar en nuestro hogar hacia Dios, juntar la familia, orar juntos. Eso no se puede perder. No se olvide que Satanás, por un lado, está preparando la venida del anticristo, pero nuestro Señor, a través de su iglesia, está preparando su venida para casarse con su novia. Oh, Señor Jesús, amamos ser vencedores. Señor Jesús, te agradezco esta palabra. Ciertamente no se puede dar todo ese contenido, mi Señor, en un solo mensaje. Mas gracias por dárnoslos. Gracias por mostrarnos que podemos ser vencedores. Recordamos esa palabra de Apocalipsis 12:11, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si fallamos, pronto debemos tomar tu sangre y aplicarla y limpiarnos de nuestros pecados. Oh, Señor Jesús, se han guardado la palabra de tu paciencia, mi Señor. Guardado la palabra, practicar esta palabra, vivir esta palabra, hasta que tú, como el Señor Espíritu, gobierne nuestras vidas. Negar nuestra vida del alma hasta la muerte. Esta vida, esta alma, que con sus pensamientos, sus emociones y aún su voluntad, sus decisiones, se oponen muchas veces a ti. Lávanos con tu palabra y gana nuestra alma, mi Señor. Gánalo. Salva nuestra alma, mi Señor. Gracias. Y de parte nuestra, enséñanos a negarlo, a tomar la cruz y seguirte de cerca. Gracias, muchas gracias, mi amado Señor, por cada miembro de tu iglesia aquí en Tacna y tus iglesias en el Perú. Clamo en esta hora de que esta visión sea grande en nosotros y nos conmueva y nos conduzca a buscarte. Amén. Amén. Los amo. El Señor nos guarde a todos. Amén.